todas ellas conozcan al dador de amor a través de alguien que ha recibido ese amor de ese dador, y entonces yo voy a traer a ese para que venga con el dador de amor, y el dador de amor no solo le dará amor, sino lo convertirá también en una persona amorosa. Amén. Entonces el amar a Dios de esta manera significa vivir para agradarle, poniéndole a Él, a sus deseos, a sus intenciones primero en nuestra vida. Amar a Dios no es hacer primero lo nuestro y luego lo de Dios. Amar a Dios es hacer lo que Él dice, es hacer lo que Él nos ha indicado. Porque yo puedo poner primero mis sentimientos, pero Dios dice que no, que ponga primero sus pensamientos, para que entonces la mente de Cristo actúe en mí y alinee mis sentimientos a su palabra. No mis sentimientos, no la palabra a mis sentimientos. No es la palabra la que se tiene que acomodar a lo que siento. Es lo que siento lo que se tiene que ajustar y someter a lo que Dios dice. Amén. El amar a Dios verdaderamente entonces con todo nuestro ser es el mayor de todos los mandamientos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no podemos olvidar esto, porque si nosotros volvemos a lo que el apóstol Pablo decía, ¿de qué me sirve ser todo lo que soy? ¿Y de qué me sirve tener todo lo que tengo? Porque si no tengo amor, ¿para qué? Lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los corintios para poder enderezar esa iglesia que había caído en situaciones personales, en situaciones de querer su propio bien, su propio beneficio, su propia bendición en lugar de pensar en los demás. Fue esto que estaba escrito en Deuteronomio 6 del 4 al 7 y que el Señor Jesucristo lo repite en Mateo 22, ahí en el versículo 36 hasta el 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Diga conmigo: semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego ayúdeme con el 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe que yo he pensado que hasta por inteligencia, por sabiduría, si usted y yo queremos agradar a Dios, tenemos entonces que usar toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todo lo que somos para amarlo, y además hacer el esfuerzo incluso sacrificial con algunos y a lo mejor deleite con otros, pero amarlos a todos, porque de eso depende el Antiguo y el Nuevo Testamento. No son mis palabras, y tampoco son palabras de Pedro, de Juan o de alguien por ahí. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Jesús. Jesús está diciendo eso. Entonces, si la ley y los profetas depende de estos dos mandamientos, lo que Dios está esperando es el cumplimiento de estos dos mandamientos, que es amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Dice la palabra semejante. El segundo es semejante, y la palabra semejante significa de la misma forma, con la misma importancia y en el mismo nivel. ¿Se comprende? De la misma forma, con la misma importancia y con el mismo nivel. ¿Se comprende? Ahora, si se comprende, tenemos que mirar entonces que Dios está diciendo: debes amarme a mí y debes amar a tu prójimo. Y cuando pensamos en la cruz, ese es el sentido de la cruz. El amor de Dios baja hacia nosotros y el de nosotros va hacia Dios. Y el que va transversal es mi prójimo y yo. Yo lo amo y él me ama. Bueno, si me ama está bien, y si no también, pero lo que yo tengo que hacer es amarlo. Y esa es la cruz. Ese es el símbolo que por
definición usted y yo a nivel mundial entendemos el cristianismo. Un cristianismo sin Cristo no es cristianismo. Pero entonces Dios es amor. Significa entonces que usted y yo como cristianos tenemos que obedecer los dos o el más grande mandamiento, porque en el Antiguo Testamento, vaya conmigo a Deuteronomio 6, del 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Antiguo Testamento Dios estaba diciéndole al pueblo, debes amarme, es un mandamiento, no es una sugerencia, no está dentro de las sugerencias de Dios para el pueblo, su pueblo. Es un mandamiento y no es cualquier mandamiento, es el más grande. Cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, Él amplía, porque Jesús vino a cumplir, pero vino a abrir, a descorrer el velo. Y lo que Él dice es, amarás al Señor tu Dios, y añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque lo que Él estaba haciendo personalmente era exactamente eso. Él vino a ser el ejemplo de lo que usted y yo tenemos que ser y hacer. Así que Jesús, entonces, cuando yo veo los evangelios, cuando veo la palabra del Señor, yo no encuentro que el Señor anteponga sus intereses antes que los de Dios o antes que los de los demás. Yo siempre estoy mirando que Cristo está amando de una manera sacrificial, está amando de una manera incondicional, no solo a aquellos que estaban sirviendo a Dios o siguiendo a Dios, amaba a los pecadores. ¿Se dieron cuenta de eso? Es más, con los únicos que el Señor tuvo ahí alguna cosa que les dijo, sepulcros blanqueados y un montón de cosillas ahí, fue con los religiosos. Con los pecadores el Señor siempre se relacionaba de una manera formidable porque Él entendía a qué había venido. Él entendía que el vínculo perfecto, que el único puente que existe para que el hombre conozca a Dios y Dios lo pueda perdonar, es el amor. Aquí expande entonces nuestro entendimiento de San Juan 14:6. No está en mis notas, pero Dios me lo va dando ahora. Nuestro entendimiento. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Vamos a dejar un poquito a un lado la verdad y la vida. ¿Qué es el camino? ¿De qué se trata este caminar con Dios? ¿Cómo caminó Jesús? Caminó Jesús padeciendo, sufriendo, siendo perseguido, siendo malentendido, siendo vituperado. Ese es el camino. Siendo traicionado, siendo abandonado. Y cada persona que viene al camino deberíamos de comprender que eso es parte del crecimiento, eso es parte de la enseñanza que Dios nos da. Jesús lo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. ¿Y los enemigos serán? ¿Quién? ¿Ahora entiendes por qué el hermanito a lo mejor de repente te hace caras? ¿O por qué de repente como que no le caes muy bien? Piensas que eres tú, piensas que es el otro. Pero abra y expanda su mente en Cristo ahora. No somos nosotros, es el mismo Señor el que permite que ciertas cosas pasen, se digan, se malentiendan, se vean, para que entonces para que entonces usted y yo seamos probados en nuestro corazón. Porque cuando Dios toma a una persona, no ve tanto lo que dice, sino más bien mete su mano y pesa los corazones. Porque tal vez Dani me pueda decir una cosa mala algún día. Ok, te desato, hijo, no me vas a decir eso. Pero a lo mejor Dani me dice algo
Entonces, ¿de quién depende o para quién es la prueba? Para mí. Y entonces, ¿qué es lo que Dios pesa? Dios pesa que Daniel es un discípulo y que es joven y que es inexperto y que a lo mejor va empezando en el camino y que los adolescentes espirituales son rebeldes a veces por naturaleza, como los adolescentes naturales. Y entonces él pesa el corazón de Dani. Si hay algo que me dijo, pero Dios está pesando en dónde está Daniel. Pero luego viene conmigo, que soy su pastor, que soy su maestro, y entonces pesa mi corazón. Si yo guardo algún rencor, si yo tengo alguna cuestión ahí en contra de Daniel, ¿cuál corazón en cuanto a pecado pesará más? Es fácil. Al que más se le da, más se le demanda. Esto no quiere decir entonces que nos podemos ofender, al fin yo soy un discípulo en el grupo. No. Lo que estoy diciendo es que Dios pesa los corazones. Y si usted y yo tenemos un conocimiento, un entendimiento de Dios, un crecimiento en el Señor ya de un tiempo, entonces se te va a demandar más. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, demostrar el amor a Dios es lo mismo que demostrar el amor a nuestro prójimo. Y demostrar el amor a nuestro prójimo es exactamente lo mismo que demostrar el amor a Dios. No le puedo decir a Dios, te amo, y a este te odio. No le puedo decir a este te amo y a Dios te odio. Porque se dan los casos. Gente que no cree y entonces ama a una persona con todo su corazón, daría su vida por ella, pero le da la espalda a Dios. O sea, no es posible, eso no es amor. Puede ser cualquier otra cosa, pasión, interés, lo que quiera, pero no es amor. Los oigo muy callados, valga la expresión. Estamos muy callados esta mañana. Dile que está a tu lado, Cristo te ama. ¿Cómo deberíamos demostrar nuestro amor? Ya le dije que es el amor, ya le dije que Dios nos ayuda a amarlo, pero mi predicación también se llama ¿cómo demostrarlo? Muy bien. Número 1. Primero, deberíamos estar agradecidos por quien es Dios. Deberíamos estar agradecidos por quien es Dios. Dios es un Dios de amor, de perdón, de misericordia, de fidelidad, de justicia, de nuevas oportunidades, de vida, y le puedo seguir aquí diciendo un montón de cosas de lo que Dios es. Pero yo tengo que tener un corazón agradecido porque Él es todo eso, no solo para todos los demás, Él es todo eso para mí. ¿Cuántos han recibido su misericordia, su perdón, su gracia, su fidelidad, su justicia? Dios te ha dado todo, nos ha dado todo y sin medida. Dios entonces está esperando que nosotros, como sus hijos, como sus representantes, demos exactamente lo mismo que Él nos ha dado. Nunca será en la misma medida porque el amor de Dios es perfecto, pero el nuestro es perfectible. El de nosotros puede ir creciendo, madurando y siendo un amor como el de Cristo. Eso es lo primero que deberíamos de hacer. La segunda cosa es dar gracias y gozarnos en todo lo que ha hecho en nosotros y con nosotros. ¿Cuántos se gozan de eso? Él ha hecho grandes cosas. Él te ha dado un hijo cuando no podías, Él te ha dado de comer cuando no tenías, Él te ha dado un trabajo cuando ya sentías el agua hasta el cuello. Él ha hecho grandes cosas, pero lo más grande que ha hecho especialmente fue mandar a su Hijo Jesús para venir a entregarse por ti y por mí. Eso es lo más grande que ha hecho. Ya con eso tendríamos que estar muy contentos y tendríamos que dar gracias todos los días solo porque Cristo vino a morir a la cruz, y eso significa que tú y yo no vamos a ir al infierno.
Solo por eso.